CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre, a todos nuestros televidentes, un saludo muy especial, la gente que nos ve en el centro y norte del Valle del Cauca, quienes nos ven a través de la señal de CNC, Canal 2, quienes también nos ven en Facebook y en YouTube. Para todos, nuestro abrazo bien fuerte en este programa ininterrumpido que ya celebra 14 años al aire de A Pulso con Diego Fernando Cobo. Hoy tenemos al maestro Omar Ortiz, docente de la UCEBA, y también es, digámoslo así un poco, no es el título, pero sí gestor cultural, o digamos lo que es el director del Centro Cultural Gustavo Álvarez Garrezal. Pero me gustó esa frase, ¿sabe? Gestor cultural. ¿Qué tal, doctor Omar Ortiz? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy contento de estar nuevamente en el programa y bueno, un saludo para todos los que aprecian este esfuerzo y esta alternativa también cultural, por supuesto. Sí, bueno, digamos que usted ya es una especie de consejero de nosotros cultural y en ese sentido pues ya ha venido muchas veces y seguirá. Hay invitados que son, digamos que tienen ciclos permanentes en nuestro programa porque hay una continuidad en actividades en el tiempo y que realmente es obligatorio tenerlos. Por supuesto que habrán invitados que llegan y se irán y tal vez no volverán nunca más. Pues a lo largo de este programa de los 14 años hemos tenido más de 400 invitados y de todos los estilos. Bueno, hay una cosa que me parece interesante para ir haciendo un análisis, porque precisamente después ya vamos a cumplir, no, todavía no el mes de haber finalizado el primer encuentro internacional de poetas de la UCEBA, es una frase que yo quisiera que la habláramos un poco, y es esa que usted ha logrado pegar y que a mí me ha llamado mucho la atención, y es la agitación cultural en la UCEBA. Y es que no se ha quedado en una agitación cultural, no solamente en una institución en la UCEBA, sino es la agitación cultural de la región, del Valle del Cauca, que hoy pasa por la UCEBA. Sí, yo estoy convencido, como lo dijimos en el programa en que promocionamos por primera vez el encuentro, que este año la UCEBA iba a convertirse en el principal instrumento de difusión cultural, no solamente de la región, sino del Valle del Cauca. Si nos ponemos a mirar las actividades que hemos realizado durante este año, es, digamos, la mayor y más calidosa, digámoslo así, o más cualificada propuesta cultural que se tiene en toda la geografía vallecaucana, desde el Festival Universitario Lino Mora, que de ahí partimos en mayo, hasta el Encuentro Internacional de Poetas Germán Cardona Cruz, que acabamos de realizar. Ninguna otra institución en el Valle del Cauca tiene ese alcance, esa difusión y esa adjetivación de lo que presenta como la UCEBA. Y eso me parece a mí que hay que resaltarlo, porque a veces, y lo sabemos todos, no solamente es hacer, sino que la gente conozca lo que se hace. Y a veces en la UCEBA nos quedamos cortos en la difusión de lo que hacemos, porque hacemos muchas cosas y muy buenas, pero a veces nos da como cierto temor o cierta limitación parroquial que tenemos que romper, de que las cosas salgan afuera y se conozcan, no solamente ya a nivel regional o nacional, sino a nivel internacional. Mire lo que se hizo, por ejemplo, con el encuentro de poetas que se transmitió
directamente en tiempo real para todo el mundo. Es que eso es un alcance que uno no alcanza a medir ni por los likes que se dan inmediatamente, ni por digamos, un pretendido éxito del momento, sino eso es una cadena que comienza y uno no sabe dónde para, porque cuando lo que se transmitió se pone en YouTube, se pone en Facebook, y eso va, imagínense que fueron 12 poetas internacionales, cada uno de ellos tiene ese material, ¿cuántas veces lo reproducen ellos en sus amigos, en su familia? Y bueno, eso es impensable. ¿Cuántos amigos de sus amigos? Entonces, quienes de alguna por otra manera, pues como que no les gustó mucho, pues yo pienso que tendría que comenzar a hacer cuentas y a ponerse a tono realmente con la realidad y a trabajar, que es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? A ver, doctor Omar, el balance de todas maneras, volviendo al tema, es positivo del Encuentro Internacional de Poetas, y haciendo como una especie de memoria frente a lo que haya existido más cercano a esto, en alguna institución educativa creo que no se ha hecho. No se ha hecho, y eso es precisamente donde comenzamos a marcar la pauta, porque digamos, para esto básicamente lo que se necesita es una voluntad, como lo hemos tenido con las directivas de la universidad, una ciudad como Tuluá, que ha respondido maravillosamente a las propuestas que hemos hecho. No nos podemos quejar porque hemos tenido un público entusiasta, animoso, entendido, y ahora con la, digamos, respuesta de las instituciones educativas, que fue mucho más de lo que pensábamos, entonces eso realmente uno se da cuenta que cuando hay una propuesta interesante, toda la gente, no solamente los entendidos, sino muchas otras personas llegan a la propuesta y la cogen. Mire lo que pasó con los colegios, por ejemplo. Estuvieron los poetas el miércoles 30 en la mañana en 7 instituciones educativas de Tuluá. Todos quedaron maravillados con la calidez, con la respuesta de los estudiantes, con la, digamos, el cariño, la acogida de los docentes de español de esas instituciones. Pero lo que más vino a sorprendernos y a hacer grato el esfuerzo es que en la noche de ese mismo miércoles había la segunda lectura de gala en la universidad. Y vimos con sorpresa y un maravilloso asombro que la asistencia fue mucho mayor que la del martes. Y mirando por qué o quiénes eran los que estaban como público, nos dimos cuenta que eran los estudiantes de los colegios, de las instituciones educativas donde los poetas habían estado en la mañana, y fueron solos. No fueron ya porque, digamos, fuera una invitación de la institución o de los profesores, no, fueron porque les quedó gustando, quedaron gratamente impresionados con lo que oyeron en sus colegios y quisieron oír a los demás poetas en la universidad. Y eso demuestra que no es cierto que la poesía o que, digamos, expresiones artísticas que supuestamente son de difícil acceso no tengan acogida. La tienen, porque tampoco son de difícil acceso. Entonces lo que hay que hacer es ofrecerles más continuamente a los muchachos, a las muchachas de Tuluá, esas oportunidades, y seguramente van a ser bien acogidas, pero si no se les ofrece es muy difícil. Claro, bien interesante ese tema. Lo que le iba a comentar, que los muchachos fueron porque quisieron, ¿no? Como me hace acordar como en el eslogan de... Absolutamente, fueron porque ellos quedaron prendados, seducidos por la palabra.
Y eso, mira, es que yo creo que eso sería lo que habría que resaltar básicamente como resultado grato del encuentro. Y eso es muy loable porque es que la universidad tiene que hacer eso. Y cuando lo hace y la respuesta tiene esos alcances, pues podemos sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo. Y además, lo otro que se logró es el grupo humano de poetas que se invitaron, que fue una maravilla. Se creó una fraternidad, una solidaridad entre quienes participaron, que fue como una pequeña familia, que en el transcurso del encuentro funcionó así. Y en estos momentos todavía, si tú miras las redes o miras lo que ellos escriben, vas a encontrar que siguen vigentes en lo que pasó en Tuluá. Y Tuluá sigue, y la universidad sigue estando presente todavía continuamente en las redes, porque ellos siguen alimentando de muchas formas esa circunstancia. Entonces, lo que se ganó y lo que se ganará de aquí en adelante no es muy complicado, digamos, medirlo, pero lo que sí puedo decir es que la universidad ya acá tiene otra dimensión, como me dijo Guillermo Piliá, el argentino que nos acompañó, uno de los argentinos que nos acompañó, que me llamó por Messenger y me dijo, yo he estado en muchos encuentros, pero te puedo decir, y esto puede sonar ridículo, así me lo dijo, pero mi vida poética, mi trabajo como poeta, puedo decir que se divide en antes del encuentro de Tuluá y después del encuentro de Tuluá. Y eso, digamos, es un piropazo. Por supuesto, es realmente un punto alto de lo que se hizo. Y para hacer el primer encuentro, ¿no? Porque digamos que cuando se inicia o cuando se arranca algo, pues obviamente las experiencias que quedan son las que luego permiten que se mejore lo que en algún momento se intentó o se quiso hacer y que pudo haberse quedado allí por mejorar. Digamos una cosa, doctor Omar Ortiz, y es que este encuentro de poetas, digamos que fácilmente podrían desarrollarlo entidades como el departamento o como ciudades, digamos, como la ciudad de Cali, como algunas ciudades intermedias que pueden tener la capacidad y que aún así no se atreven a hacerlo. Se atrevió a hacerlo la UCEBA. ¿Cuál, tal vez su convicción, un hombre que también ha tenido una cercanía a la poesía, lo llamó a trabajar en este tema, o pensó usted también en el sentido, no desde su individualidad, sino también en que el contexto, como lo que dice usted, necesita y requiere también que le pongamos en la mesa este tipo de actividades artísticas? Bueno, mira, Diego Fernando, yo estoy convencido que es en las ciudades intermedias donde hay que generar este tipo de espacios. ¿Por qué? Porque en las ciudades intermedias se puede crear rápidamente un ambiente íntimo, digámoslo así, en el sentido en que se llega más fácil a la comunidad es mucho más receptiva y mucho más grata cuando encuentra estos espacios. ¿Por qué? Porque no está tan dispersa, digámoslo así, en mucha oferta generalmente, digámoslo así, banal, un poco de lo que podríamos decir esa falsa cultura, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay, digámoslo, un nicho que es mucho más, digámoslo, que responde más fácilmente. Acuérdate que eventos como el High Festival comienzan en ciudades intermedias y se dan en ciudades intermedias y buscan ciudades intermedias para desarrollarse. Si eso se hace en Inglaterra, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Y la respuesta tiene algo que ver con eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y porque además Tuluá tiene una tradición en esto que no la podemos olvidar y no podemos, digamos, dejar de lado que
aquí hay en los colegios hay unos grupos de docentes que han venido paciente pero constantemente trabajando a sus alumnos este tipo de alternativas, y ese también es un resultado que se puede palpar. Entonces, a mí me parece que la universidad se la jugó, y se la jugó bien, por fortuna, quedando una gran responsabilidad, porque cuando este tipo de actividades salen tan bien la primera vez, el reto es muy grande para el segundo, porque tiene que mejorarse. Entonces, bueno, ahí está el problema que tenemos ya para el 2018, cómo vamos a mejorar esto que nos salió tan bien, porque no podemos ya echar para atrás. Entonces, porque cuando las cosas salen la primera vez así como regular, entonces uno dice, no, pero es que acá salió muy bien. Entonces, pues vamos a ver cómo hacemos para sostener eso muy bien y que salga todavía mejor. Sí, la gente, la verdad que decir que las repercusiones sobre el primer encuentro internacional de poetas, para los apasionados, para los seguidores de la poesía y para los no, realmente recibieron el mensaje y claro, supieron que había un evento de esta connotación en la UCEBA. Doctor Omar, entonces, básicamente, quiero un poquito, no sé si por los tiempos de nuestro programa, que hablemos un poco de cómo le impactó cada uno de hacer un poquito de su memoria, cada uno de los invitados que asistieron. Porque ya lo ha reseñado usted, fueron más o menos 12 invitados internacionales, más o menos de 14 países eran, ¿no? Porque generalmente eran 25 y 11 colombianos. Sí, y 11 colombianos. Porque repetían de México y de Argentina. Sí, vinieron 2 argentinos y poeta argentinos vinieron Guillermo Piliá y Pepe Pio, y mexicanos Francisco Trejo y Araceli Mancilla. Sí. De Ecuador no son... De Ecuador también 2, sí. Cristian Avecillas, y Ivonne Gordon. Lo que pasa es que Ivonne vive hace mucho tiempo en los Estados Unidos, pero es ecuatoriana. Ya. Bueno, ¿cómo fue? ¿Con alguno de ellos se conocía personalmente o no? ¿Cuántos conocía? ¿Cómo fue realmente el encuentro? ¿Cómo fue la relación entre todos? De verdad, cuando me imagino ya habían algunos que se conocían, me imagino más los nacionales que los internacionales. Bueno, los colombianos nos conocemos pues todos, ¿no? No mentiras, a Sergio Antonio Chape, que es muy joven y que es un poeta que acaba de sacar y sacó en el encuentro su primer libro, que se lo editó otro participante del encuentro, que es Jorge Eliezer Ordóñez, que tienen una bella editorial independiente que se llama Rosa Blindada. A Sergio nos conocíamos por internet, no personalmente. El resto de los demás colombianos nos conocíamos. Con los poetas de fuera, sí, los conocía a todos, menos a Guillermo Piliá. Guillermo lo recomendó Andrés Morales, el poeta chileno, que en principio no iba a venir. Después él consiguió cómo venir con la Universidad Católica de Chile, donde trabaja hace mucho tiempo. Pero un día antes de venirse, es decir, él tomaba el vuelo el domingo 27, y ese domingo tuvo un problema muy complicado de salud. Tuvieron que internarlo en una clínica, cuidados intensivos, pero ya está recuperado por fortuna. Pero fue grave. Y él, cuando pues pensaba que no podía venir, nos recomendó a Piliá, y fue una maravilla porque es un poeta excelente, un hombre de una humanidad maravillosa, y entonces y se integró muy rápidamente al ambiente de los demás, ¿no? Que casi todos se conocían. Es decir, se sabían los unos de los otros, y eso ayudó mucho a que se creara ese ambiente de hermandad, de solidaridad y de generosidad entre el grupo.
Este fue un encuentro que curiosamente no hubo egos, no hubo esa, digamos, que unos piensan que son más importantes que otros, o que se merecen más el aplauso que otros, o que hacen mejor poesía que otros. No, aquí hubo realmente una familiaridad y una queridura que nos dejó a todos bastante contentos, porque en un grupo humano, cualquier grupo humano, es difícil. Y si son poetas, pues te cuento que no es fácil. Pero aquí, por fortuna, y como te digo, todavía se celebra eso, como decía Pepe Pío en estos días en una nota que puso en Facebook, es que realmente nos encontramos. No sé si eso es fácil para usted, pero si le resulta difícil un poco el tema de quién le sorprendió gratamente, de cómo porque me imagino que muchas de las lecturas y de los poemas ya usted también los conocía. No sé, por sus particularidades, por condiciones de los poetas internacionales. Bueno, el poeta Javier Alvarado, que es un poeta muy joven, es muy jovencito y tiene una poesía realmente que seguramente va a llegar muy lejos, Javier. Es un poeta que además que ha leído de todo, y muy bien leído, pero es un poeta que tiene digamos, la humildad de saber que siempre se está aprendiendo, que siempre se está, digamos, en búsqueda de otras, de apreciar las otras voces, y eso lo hace muy receptivo y no tiene esa prepotencia que tienen a veces los jóvenes, o que tuvimos cuando estábamos jóvenes, de pensar que nos las sabíamos todas, ¿no? Y que después de nosotros nada. No, él es consciente y muy consciente de que está en un proceso de crecimiento como poeta, y eso lo hace especial. Pero en general, la alta calidad estética de los poemas, que puede verse en las memorias que hicimos, puede constatarse, es evidente. Muy bien, nos acompaña hoy el doctor Omar Ortiz. Él es el director del Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardezábal de la UCEBA. Estamos hablando de ese encuentro, ese primer encuentro internacional de poetas que de verdad trajo muchas cosas positivas, y que todavía, y me imagino que por mucho tiempo, se irá dando de qué hablar en una actividad muy positiva, muy interesante desde la UCEBA en su agite cultural para la región y Colombia. Ya continuamos aquí en nuestro programa En A Pulso con Diego Fernando Cobo. Lion Más te lleva a la grabación del 10º gran especial de Navidad del canal CNC Teluro Producciones. Comunícate ya si quieres asistir. Llama al 310-501-0830 o al 316-623-4921 e infórmate sobre las condiciones para asistir. Lion Más, energizante y potencializador para hombres y mujeres. Un talibán, un talibán. Hernán Darío Hernández. Pero como aquí está el bobo. En el especial de Navidad 2017 desde Tuluá Valle. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Ay, 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 yo la sigo amando. Luis Miguel Fuentes. Te perdono. En el especial de Navidad 2017 desde Tuluá Valle.
16 equipos harán parte de la historia en la primera Copa de Fútbol de Salón Legón Telecomunicaciones. Reserve su palco para la grabación del 10º especial de Navidad llamando al teléfono 310-501-0830. ¡Esto es Colombia! Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Hoy nos acompaña el doctor Omar Ortiz, director del Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardezábal de la UCEBA. Doctor Omar Ortiz, tengo una inquietud sobre este encuentro internacional de poetas que, bueno, vale la pena también aclarar que fue en el marco del Festival de la Imagen y la Palabra. ¿Cómo no? Una pregunta, se me vino aquí una pregunta. Ya le hago la que inicialmente iba a plantearle, pero a partir de eso, el Festival Imagen de la Palabra seguirá. El Encuentro Internacional de Poetas se correrá para una fecha diferente, tomará un lugar o seguirá dentro del marco del Festival de la Imagen y la Palabra. Por ahora vamos a seguir dentro del marco de la Imagen y la Palabra, y yo pienso que la fecha estuvo muy bien, porque es una fecha que permite a los poetas de fuera viajar sin problemas, sin mucha dificultad, se les allana más la presencia en donde los inviten. Entonces yo pienso que vamos a mantener esa fecha y vamos a mantener que esa propuesta sea agenciada por el Festival de la Imagen y la Palabra. Bien. Y para decir una cosa, mire, fue tan interesante el Encuentro Internacional de Poetas que se habló de un encuentro internacional en el que estuvieron poetas de 12 países, 14 poetas internacionales, y entonces uno dice, o sea, fue todo tan bien interesante que hubo cuota local. Por supuesto. Entonces yo quiero preguntarle algo porque me llamó la atención, y esa cuota local, porque vamos a hablar un poco del profesor Edgar Hernán Ramírez, docente de la UCEBA, que por supuesto vale la pena mencionarlo, pero también de esta joven que se llama Alejandra Echeverry. Yo la he visto a ella, alguna gente me preguntó y me dijo, y esta niña, alguna gente se quedó impregnado porque cree que la poesía es para las personas adultas ya o para las personas ya entradas en edad. Y ver a una joven con tanto talento tulueña, yo quisiera que nos hablara un poco, porque mucha gente que a lo mejor no son seguidores del tema de la poesía, encontrarse con Alejandra, pues fue algo grato. Claro, acuérdate que ambos, tanto Alejandra como Edgar Hernán, hacen parte de nuestros autores. Ellos están publicados por la serie de poesía de la colección Cantarrana y por eso, entre otras, fueron invitados. Además de su excelente calidad estética como poetas. Redondeando un poco lo de Alejandra, ella acaba de ser invitada al Festival Internacional de Poesía de Cali, que se está surtiendo por estos días. Y con mucho éxito, además, estuvo en una mesa donde era para poesía joven, y creo que fue la que más brilló, tanto que el público le pidió repetir o extenderse. Después de que terminaron todos, el público solicitó que ella volviera a leer, lo que no suele pasar. Entonces eso demuestra que su calidad brilla por sí sola, y que fue un acierto tenerla con nosotros en el encuentro. Edgar Hernán, pues al que Doctor Omar, nos conocemos. antes de seguir con Edgar Hernán,
¿Quién es ella? O sea, no sé si usted sabe un poco más bueno, no, de ella es Alejandra, en dónde estudió, Bueno, no, quién ella es la es- familia, claro. cuál es su recorrido de ella ahora. Ella es nieta de una estudiante de Derecho de la Universidad, de Rosalba Arias. Es egresada del Gimnasio del Pacífico hace un año y está estudiando Sociología en la UNAD, en Palmira. Entonces, y además siempre ha sido una excelente alumna en su campo, pues de tanto en el bachillerato como ahora en el segundo semestre de universidad que está haciendo. Ha sido muy vinculada a la biblioteca pública en los diferentes proyectos que la biblioteca ha manejado y ha participado en varios talleres de poesía que se han hecho en la ciudad, donde pues ha ido encontrando su voz particular. Y otra cosa, fue paciente en cuanto a publicar. Ella lleva, digamos, trasegando por esta disciplina desde que era muy joven, 16 años más o menos, pero tuvo paciencia y solamente hasta el año pasado ya se sintió como segura de que lo que tenía podía ser publicado, como efectivamente lo hicimos en la colección Cantarrana. Muy interesante, llamó mucho la atención y de verdad que mucha gente se sorprendió gratamente. Qué chévere que podamos tener en Tuluá gente con estas calidades y pues obviamente con ese sentir de la poesía. Bueno, usted me iba a hablar del profesor Edgar Hernán Ramírez. Bueno, Edgar Hernán, Edgar Hernán hizo parte de la primera jornada de poetas que se vincularon a la Luna Nueva en el número 13 de la revista, en el año 94, si no estoy mal, 93. Ellos hicieron... Hace días ya, ¿Ah? hace un tiempito ya. Hace un tiempito, es decir, cuando Edgar Hernán comenzó tenía la edad que tiene ahora Alejandra, fíjate. Y bueno, y ellos hicieron un taller con el poeta Gabriel Arturo Castro, que duró viniendo a la ciudad más o menos un año largo o tal vez un poco más. Venía cada 8 días y Edgar Hernán participó en ese taller. Después hizo una amistad muy sentida con un poeta Alberto Cardona de Restrepo, que era una persona, digamos, muy de mucho peso para quienes estaba comenzando también en estas lides. Tenía una serie de lecturas muy importantes, era un muy buen guía para quienes estaba, digamos, en la búsqueda de mejorar su expresión poética, y eso para él fue muy, muy importante. Y estudió filosofía en la Universidad de Caldas, después se vinculó al magisterio, hizo la maestría también en Manizales, pero ya en la Universidad Católica, y se vinculó hace un tiempo a la universidad, y bueno, también tenía preparado, digamos, una serie de poemas o una serie de trabajos que logramos concretar en el libro que publicamos un año antes del de Alejandra. Entonces, creo yo que una de las, digamos, muy buenos resultados que hemos tenido en la ciudad, en todo lo que hemos hecho, es que han salido voces muy importantes y que van a dar mucho que hablar más adelante, como Alejandra y como el profesor Ramírez. Muy bien. Bueno, a propósito de ese tema, también hubo una edición especial de un libro, el que tiene usted ahí, que dice Poetas del Tiempo. Sí. Fue una colección
que esperemos no sea una cuestión limitada, sino que sea una edición que se pueda nuevamente reeditar, ¿no? Que se pueda hacer otra edición más. Sí, esperamos una edición más grande. Porque pues soy testigo que la universidad la ha hecho llegar a algunos sectores, entre otras a sus pares universitarias, instituciones universitarias en la región, pero vale la pena que ese documento llegue, yo diría que si no a todas, pues obviamente a una buena parte de universidades del país, porque ese es un registro importante de quienes participaron del evento. Darle mucho más realce a que la gente llegue a las manos de algunos, decir a alguien, digamos que el rector de la Universidad del Atlántico, de la Universidad del Norte, diga, carajo, hubo esto. Por supuesto, pero además yo creo que también es importante que muchos de los que están interesados, que oyeron, que fueron a las lecturas, seguramente querrán tener un ejemplar de esta antología, y yo creo que hay que aceptar la propuesta del señor rector de hacer una edición más amplia. Ahí el señor rector lo vio bien. Definitivamente hay que hacer otra, por supuesto, otra edición para compartirla. Doctor Omar, me llama la atención viendo la nómina internacional, y sobre todo pues veía un poco la bibliografía de ellos, veía un poco como su currículo vitae, y me llamó la atención creo que fue la Argentina, contadora pública. Se supone uno que hay disciplinas de disciplinas. Me llama la atención un contador público en el tema, en la poesía. Contrasta un poco, porque igual de todas maneras siempre uno mire lo que está haciendo Alejandra, sociología, hay otros que están vinculados al tema de las licenciaturas, incluso quienes están en el derecho. Pero me llamó la atención de esta poeta que nos visitó, que es de profesión contadora pública. No es muy usual. Sí, bueno, ahí también dentro de cierta tradición poética, matemáticos e ingenieros. Acuérdense que, un ingeniero. Sí, acuérdense que de todas formas, quien tiene que ver a veces con las matemáticas es también muy permeable al quehacer poético, ¿no? Por digamos, cierta lógica, por una lógica que tiene la palabra poética, que puede estar cercana a ciertas actividades de la ciencia, del lenguaje matemático. Y yo creo que lo de Pep, básicamente, es que ella pertenece a una generación en que, sobre todo en Argentina, descubrió por medio del rock en español y que recuerda que en Argentina fue el primer sitio de nuestro continente donde el rock en español irrumpió con una fuerza inusitada, ¿no? Y entonces eso moldeó mucho a una generación que encontró que había alternativas de expresión de sus deseos, de sus angustias, de su vivencia por medio de la poesía, y encontró la poesía precisamente a través de la música. Y yo creo que Pep estuvo en esa línea, y en esa línea se ha mantenido, además porque ella, como expresión humana, es una mujer absolutamente maravillosa. Yo creo que Pep la hicieron y eso nos botaron el molde, porque no se repite ella, porque es encantadora. Y si alguien también tuvo que ver en que esto fraternizara de una manera tan grata el grupo, ella, ¿no? Porque ella es una especie de ángel que donde pasa todo el mundo queda maravillado. Entonces Buenísimo. Eso tendría que acercarla de alguna forma a la poesía, ¿no? Es decir, es que ella lleva la poesía ahí, no tiene que buscar muy lejos. Claro, vale la pena decir, ¿no?, que dependiendo de la profesión que elija uno, de esa parte disciplinar,
pues todos los seres humanos tenemos ese complemento de nuestra integralidad, ¿no? Claro. Es decir, digamos que los seres humanos estamos hechos de esa parte y yo digo que la poesía es romanticismo, desde la espiritualidad, desde lo intelectual, desde lo artístico, toda esa serie de circunstancias que están dentro de ese bloque del ser humano, pues obviamente hacen parte. O sea, para que uno elija una disciplina, tal vez a veces esas disciplinas, algunas son más pragmáticas, mucho más definidas en ese sentido que lo otro, y llama la atención. Bueno, doctor Omar, tres cosas que quiero que agotemos antes de que nos acabe el programa, creo que me quedan algunos minutos, y es, una, hablar un poco de ese homenaje que se le hizo a Miguel Méndez Camacho, un hombre realmente supremamente interesante, maravilloso, es decano de la parte cultural en la Universidad Externado. Dos, que me cuente cómo fue esa experiencia para todos los poetas y especialmente los internacionales conocer la Hacienda La María en conmemoración a los 100 años de la novela La María de Jorge Isaacs, que también fue otro acierto. Es que lo que decía usted fue todo tan interesante, tan bien hecho, tan bien cronometrado, que de verdad que difícilmente creería uno que fue el primero, generalmente quedan muchas cosas. Y la tercera es esa experiencia que dieron ustedes, ya me contaba algo de los colegios de Tuluá, pero ustedes hicieron un recorrido en Zarzal, en Roldanillo, en Bucaramanga, que me parece también muy interesante, y de saber cómo esa gente de esos lugares acogió o vivió esa presencia de los poetas allá. Primero, pues con la de Miguel Méndez Camacho. Claro, Miguel Méndez Camacho es un poeta de la generación, digamos, que llaman poetas de la generación sin nombre, o poetas de la generación, digamos, del posterior a los nuevos, al mito, a un poco que estuvo a la vez que los poetas nadaístas, pero que no hicieron parte del nadaísmo y que después tuvieron, digamos, comenzaron a publicar y a tener mucho peso en el país. Él es cucuteño y en 1971 publicó un maravilloso libro que se llama Poemas de Entrecasa. Pero además, Miguel, desde el externado, creó y ha venido impulsando desde hace 14 años esa colección que se llama Un libro por centavos, donde mensualmente existe una publicación, hay una publicación de más o menos 13.000 ejemplares de un libro de poesía que se distribuye con el Malpensante y que ha sido, digamos, una manera, digamos, que no tenía Colombia para promover, difundir la poesía y sobre todo la poesía colombiana. Yo creo que todos los poetas que hemos pasado que hemos tenido la fortuna de publicar en un libro por centavos, debemos mucho agradecimiento tanto a Miguel como al externado por esa labor. Entonces era muy importante hacerle un homenaje, un reconocimiento, y fue lo que hicimos, y creo que con mucho éxito, porque además Miguel es una persona, como tú lo viste, maravillosa. Sí. Oye, me dice que me quedan, pues, no tenemos nada, creo que un minuto para redondear, porque, ¿con cuántos? ¿3, 4 minutos? Bueno, 4 minutos entonces para en 4 redondearlo. minutos ya podemos decir la segunda. Los colegios, una experiencia muy grata, mis agradecimientos a todos los profesores, a los directivos que nos acogieron y que fue realmente, a los estudiantes, que fue estupendo. Y la otra era... La visita a la Hacienda de la María. Bueno, no, la visita... Hablar después de una hora cumbre colombiana. La visita al Paraíso fue, digamos, allá la imprenta departamental se hizo presente, INCIBA, también a ellos los agradecimientos. La imprenta le regaló la última edición que hicieron de María. Usted no trajo la mía, doctor Omar. INCIBA, pues, se la tenemos. INCIBA también les dio presente. Bueno, la atención de los funcionarios de INCIBA y de la imprenta que se hicieron presentes es maravillosa. Y lo de Roldanillo, Zarzal y Bugalagrande realmente fue apoteósico. La gente
hicieron doble jornada, un conversatorio primero y después una lectura en las 3 ciudades. Y yo creo que la acogida y el cariño que dispensaron el Museo Rayo, la Casa de la Cultura de Zarzal y la Fundación La Otra Esquina de Bugalagrande todavía resuena en el corazón de todos nuestros invitados. Muy especial. ¿Tenían todos los poetas que llegaron allá, tenían alguna imagen desde el punto de vista de lo de la María, del lugar? Sabían y estaban muy interesados. Ellos, además, cuando aceptaron, me dijeron, ¿hay alguna posibilidad de que vamos a conocer? Yo les dije, sí, está en el programa, y eso los animó mucho. Pero además, ellos lo que sí no sabían es de la existencia, por ejemplo, del Museo Rayo. Y eso fue también el deslumbramiento. Águeda Pizarro se portó como es una hada madrina de la poesía y todos deslumbrados. Es más, algunas de las poetas ya están invitadas al encuentro de mujeres poetas del año entrante en Roldanillo. Pues genial, ese fue pues, un punto también interesante. Pues doctor Omar Ortiz, queremos agradecerle muchísimo nuevamente que nos haya acompañado aquí en el programa. A mí me parece muy interesante resaltar este tipo de actividades, sobre todo una actividad que, como lo hemos dicho, no queremos que pase como así. Y sabemos que este primer encuentro internacional de poetas, pues obviamente ha dejado huella. Y en ese sentido vale la pena también darle la connotación de lo que fue, de lo que representó, de lo que hemos hablado aquí. Vale la pena este programa, gracias a Dios, hoy en día no solamente se limita a que nos vean en los 14 municipios a través del Canal 2, a través de CNC, sino que también es un programa que ya está abierto a nivel internacional y ahora nos ven a través de YouTube, que se aloja allí cada uno de los programas de A Pulso, y a través del Facebook, de nuestra página fanpage en Facebook Live. Por ejemplo, el próximo, este programa ha tenido una modificación por unas actividades que se vienen desarrollando deportivas y que transmite el canal, pero el programa se registra ahora, se pasa los lunes después de las 9 de la noche, con repetición los miércoles y los viernes al mediodía. Entonces vale la pena también que usted, que tiene contacto permanentemente con los poetas, pues les comente que pueden vernos en esos horarios. Perfecto. Y que en Facebook, me imagino que ellos todos tienen Facebook conectado, entonces que aquí puedan transmitir otras voces de lo que fue realmente ese primer encuentro internacional de poetas. Claro que les informaré y seguramente van a estar mucho más contentos. Para ellos todo ha sido siempre una sorpresa tras sorpresa, y lo dicen, ¿no? No dicen, por ejemplo, no dejan de pasar cosas bonitas con el encuentro. Qué bien. Doctor Omar, muchas gracias. No, a ti y a el equipo de CNC por este espacio y bueno, y seguiremos reportando sintonía. Así es. Es una frase célebre, ¿no? A todos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Estaremos la próxima semana con más invitados. Muchas gracias y una feliz noche para todos. CNC, Teluro Producciones, presentó. Teluro Producciones. La posibilidad